Muchos de ustedes me han preguntado, ingeniero, cada vez que usted realiza un cálculo o sube un video sobre análisis matricial, por lo general usted suele calcular solamente las deformaciones o los desplazamientos que se originan, pues puede ser en un pórtico, en una viga, en una armadura, etc. Ingeniero, por favor, ¿cómo calculamos nosotros, por ejemplo, si hablamos de una viga o de un pórtico, los diagramas de momento flector? Bien, vamos a ver el día de hoy eso. Vamos a ver cómo calculamos los diagramas de momento flector y fuerza cortante. Para este cálculo nos vamos a guiar de un ejemplo y de un video que ya hemos subido anteriormente. Es justo el que ustedes pueden ver en pantalla. Es una hoja de cálculo, está bastante detallado, donde hemos calculado o se calcula en esta hoja de cálculo los desplazamientos en los grados de libertad que nosotros hemos considerado para este pórtico de 2 niveles. Acá tenemos, por ejemplo, 6 grados de libertad. Ya ustedes vayan a ver el video. Al final calculamos nosotros los desplazamientos laterales, ¿okay? O las deformaciones. Bien, entonces con estas deformaciones, ahora que sigue, vamos a ver cómo calculamos primero nuestras fuerzas internas y luego los diagramas de momento flector y fuerza cortante. Para el cálculo de estas fuerzas internas realmente no es muy complicado, pero hay que seguir ciertos pasos, ¿ok? En este caso es lo siguiente. Si yo quiero calcular mi vector de fuerzas internas, ¿ok? Cuando hablo de vector de fuerzas internas me refiero a las fuerzas que están asociados a los grados de libertad que yo he considerado al inicio del cálculo. Por ejemplo, para la viga BC hemos considerado una matriz de rigidez de 4 grados de libertad, por tanto la matriz de rigidez es de 4 por 4. Este elemento BC, esta columna, tiene 4 grados de libertad, que son los grados de libertad locales, ¿ok? Y luego a esa columna le corresponden pues grados de libertad globales, y eso se explica pues a detalle en el video anterior, así que tienen que revisar ese video. A esos grados de libertad de color azul nosotros lo llamamos grados de libertad globales, ¿ok? Que pertenecen a toda la estructura. Entonces, para el cálculo de las fuerzas internas, por lo general se les suele denominar como FE, fuerzas de cada uno de los elementos. Primero calculamos la matriz de rigidez, que en realidad ya está calculado. Eso lo hemos visto anteriormente, esto ya está calculado. Luego tenemos que asociar un vector de desplazamientos. Es algo bastante parecido cuando vemos un resorte, ¿no? ¿Cómo calculamos la fuerza en un resorte? Fuerza es igual K por X. En este caso K es la matriz de rigidez y X es nuestro vector de desplazamientos. Ahora, nosotros tenemos la matriz de rigidez. Este vector de desplazamientos es aquel vector que está asociado a los grados de libertad globales. Y recuerden que en el cálculo anterior nosotros hemos calculado esos desplazamientos, así que son datos. La matriz de rigidez conocido, vector de desplazamientos conocido, y a eso vamos a sumarle el vector de fuerzas de empotramiento que se generan en ese elemento, ¿correcto? Ahora, muy importante con las fuerzas de empotramiento, recuerden que solamente se originan fuerzas de empotramiento para aquellos elementos donde tengan cargas dentro de su longitud. En este caso, para esta columna que voy a analizar, por ejemplo la columna BC del segundo nivel, veo que no hay ninguna fuerza dentro de esta longitud, ¿ok? Es decir, si yo tuviese por acá una fuerza puntual, esa fuerza puntual sí me genera fuerzas de empotramiento. Si yo tuviese por acá una carga distribuida, también me genera fuerzas de empotramiento, ¿ok? Pero en este caso no tengo ninguna fuerza. Claro, ustedes pueden indicar, pero ingeniero, en el ejemplo usted coloca F1 y F2, donde bueno, F1 y F2 pues tienen valores numéricos, ¿no? Tenemos F1 8 toneladas fuerza y F2 15 toneladas fuerza, pero esas fuerzas están actuando directamente en los nodos. Entonces, para considerar fuerzas de empotramiento tiene que estar dentro de la longitud, no hay que considerarlo en los nodos. Ojo con eso. Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a calcular nuestras fuerzas internas para cada uno de los elementos. Obviamente no lo voy a hacer para todos los elementos porque sería bastante repetitivo. Solamente lo que voy a hacer es calcular las fuerzas internas para una columna y para una viga, y de ahí calcular los diagramas de momento flector y fuerza cortante. Si ustedes siguen todos estos pasos van a poder hacer lo mismo para los demás elementos. Bien, vamos a la hoja de cálculo, donde tenemos por acá que hemos separado la matriz de rigidez de la columna BC.
También hemos escrito los grados de libertad correspondientes. Recuerden que estos grados de libertad de color negro son los grados de libertad locales y los grados de libertad de color azul son los grados de libertad globales. Luego, lo que tenemos que hacer entonces es colocar nuestro vector de desplazamientos que pertenece a ese elemento, en este caso a la columna BC. ¿Y cómo hago eso yo? Pues simplemente me guío de los grados de libertad globales. ¿Ok? Coloco mi vector y acá tengo 1, 3, 2 y 5. Esos son los grados de libertad globales que pertenecen a esa columna BC. Y simplemente lo que hago es, voy por acá al cálculo de los desplazamientos y coloco cada uno de esos valores correspondientes. Es decir, acá tengo grado de libertad 1, por tanto le corresponde esta deformación o desplazamiento. Luego, grado de libertad 3 le corresponde esto. Grado de libertad 2 le corresponde este valor. Y finalmente el grado de libertad 5 le corresponde este otro valor. ¿Ok? Y así nosotros calculamos este vector de desplazamientos. ¿Está bien? Luego hay que sumar este vector de fuerza. Primero recuerden que la matriz de rigidez se multiplica con este vector de desplazamientos y luego hay que sumarle nuestro vector de fuerzas de empotramiento. Pero como en las columnas, en este caso no tenemos ninguna fuerza dentro de su longitud, por lo tanto las fuerzas de empotramiento van a ser iguales a 0. Por tanto, simplemente es cuestión de multiplicar esto, mmul en Excel, ¿no? Esto por esto más esto, y nos brinda pues estos resultados. Estos ya son nuestras fuerzas internas o las fuerzas en los elementos asociados a sus grados de libertad locales. Y hacemos lo mismo para la viga, en este caso la viga CF. Nuevamente nosotros escribimos la matriz de rigidez, simplemente la estamos copiando de lo que ya hemos escrito anteriormente. Los grados de libertad locales, los grados de libertad globales, ok, ahí está. Luego los desplazamientos asociados a esos grados de libertad. Bueno, como acá tengo 0, lo coloco 0 directamente porque no hay nada. 5 le corresponde pues ese grado de libertad, ese desplazamiento. Por acá 0 también coloco 0. Y este grado de libertad 6 le corresponde este desplazamiento. ¿Ok? ¿Eso dónde lo vemos? Por acá, en el vector de desplazamientos o deformaciones. Y luego hay que sumarle a todo esto pues el vector de fuerzas de empotramiento. Eso lo vamos a ver ahora cómo lo calculamos. Para las fuerzas de empotramiento de la viga CF, simplemente es cuestión de empotrar los extremos de esta viga, ¿ok? Como está por acá. Y luego puedes colocarle las fuerzas que tenemos dentro de su longitud. En este caso tenemos una carga distribuida rectangular de 1.2 toneladas fuerza por metro lineal. Bueno, acá realmente no hay mucho que comentar. Ya saben que si hablamos de la fuerza de empotramiento o el momento en el extremo, se calcula como omega L cuadrado sobre 12. Y si hablamos de la cortante o de la fuerza vertical, se calcula solamente como omega L medios. ¿Sí? Hasta ahí yo creo que no hay ningún problema. Entonces, una vez calculado esto, ahora hay que guiarnos de los grados de libertad locales, ¿ok? Esto es muy importante. Una vez que hemos escrito estos grados de libertad locales, ya saben, 1, 2, 3 y 4, simplemente es cuestión de asociar las fuerzas de empotramiento a estos grados de libertad locales. Simplemente es cuestión de colocar, bueno, nuestro vector de fuerzas de empotramiento, vamos a llamarle fuerzas de empotramiento de ese elemento. Este es un vector de 4 elementos. Los valores simplemente hay que ver. El grado de libertad 1, y acá tenemos esta fuerza. Por tanto, como esta fuerza va en el mismo sentido de ese grado de libertad, por tanto es positivo. Grado de libertad número 2, aquí está. Y el momento correspondiente a ese grado de libertad también va en el mismo sentido, por tanto es positivo. 1.936. Siguiente grado de libertad, número 3. Nuevamente positivo, ¿no? 2.64. Y finalmente el momento, este momento con respecto a este grado de libertad número 4. Obviamente estamos viendo que va en sentido contrario, por tanto es negativo, menos 1.936. Y listo, con eso nosotros hemos calculado el vector de fuerzas de empotramiento para ese elemento CF o para la viga CF. Y nuevamente, yendo a la hoja de cálculo, ya tenemos por acá el vector de fuerzas de empotramiento. Está bien, simplemente es cuestión nuevamente como el cálculo anterior, mmul, la matriz de rigidez, por el vector de desplazamientos correspondientes a ese elemento, y hay que sumarle las fuerzas de empotramiento. Y con eso calculamos nuestro vector de fuerzas para cada uno de esos
elementos. Ahora, ¿cómo usamos este vector de fuerzas? ¿O cómo podemos interpretar, cómo podemos leer este vector de fuerzas para luego calcular lo que, digamos, lo que más queremos ahora mismo? Por lo que tanto me han preguntado y me han estado hostigando, que ingeniero que calcula solamente desplazamiento, no calcula nada de fuerza, no hay momentos, no hay cortantes. Bien, ya está, para que dejen de molestar. Vamos a calcular ese vector. Vamos a ver cómo interpretamos ese vector de fuerzas para una columna y para una viga. El resto ya lo pueden hacer ustedes. Veamos para la viga CF. Para esa viga nosotros ya hemos calculado este vector de fuerzas internas o el vector de fuerzas de ese elemento, correspondientes pues a estos grados de libertad locales, y lo tenemos también por acá, esos grados de libertad. Lo que tenemos que hacer simplemente es colocar esas fuerzas correspondientes a esos grados de libertad. Obviamente nosotros separamos el elemento y colocamos las cargas que hay en ese elemento, y esa es la única carga que tenemos, es esta que está por acá, ¿ok? Entonces vamos a colocar esas fuerzas. Bien, esta fuerza está en el grado de libertad 1, pero como es signo negativo va en sentido contrario. El grado de libertad 1 va hacia arriba, por lo tanto esta es una fuerza vertical hacia abajo. 2.465. Obviamente ya no colocamos el signo porque el signo está indicado en el sentido de la fuerza. La fuerza número 2 es un momento negativo, por tanto va en sentido contrario a ese grado de libertad, y esto sería simplemente 9.750. Luego la fuerza número 3, también positivo, quiere decir que va hacia arriba, y este valor es 7.745, y el momento es negativo, por tanto va en sentido contrario. Esto sería más o menos así, 12.713. Y finalmente es cuestión de analizar este elemento con esas cargas. ¿Okay? Ese elemento se supone que está en equilibrio debido a esas fuerzas, así que simplemente es cuestión de calcular directamente los diagramas de momento flector y fuerza cortante. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente realizando los cortes correspondientes. En este caso, como tengo un solo elemento y una sola carga distribuida, por tanto solamente voy a considerar un corte para los diagramas de momento flector y fuerza cortante. Al momento de realizar ese corte, el que está por acá, vamos a separar una parte de ese corte. En este caso yo voy a separar esta parte izquierda y voy a trabajar con esa parte izquierda colocando todas las fuerzas que hay del corte hacia la izquierda. En este caso tenemos los momentos, la fuerza, la carga distribuida, etc. Y hay que colocar la fuerza cortante que se genera en el corte y también el momento flector. Lo estamos colocando por acá. Fuerza cortante B, momento flector M. ¿Está bien? Y bien, simplemente es cuestión de calcular. Calculamos la carga equivalente. Esta carga distribuida es 1.2, la longitud es a una distancia x, recuerden, o sea 1.2 por x. Como es una carga rectangular, pues está en la parte del centro de gravedad, en la parte central, así que está a x medios. Para calcular la cortante del momento es cuestión de simplemente hacer equilibrio. Entonces, por ejemplo, para la cortante, las cargas que van en sentido contrario van a ser positivas. En este caso ninguna, todas son en el mismo sentido, por tanto son negativas, ¿no? Sería menos, por ejemplo, 2.465 menos la carga de 1.20x. ¿Ok? Ya está. Y este es mi diagrama de fuerza cortante. Bueno, mi ecuación de cortante. Ahora el momento flector, momento que es igual, momento con respecto al corte. En este caso, ¿cuál es el momento que va en sentido contrario? Solamente 9.75. Y luego los demás van en el mismo sentido, ¿no? Menos 2.465 por x. Y luego el momento que me genera esta carga, ¿no? Sería 1.2x por x medios. En este caso es menos 0.60x al cuadrado. Y con eso nosotros hemos obtenido mi ecuación de cortante y la ecuación de momento. Y con estas ecuaciones ustedes ya pueden graficar sus diagramas de fuerza cortante y luego su diagrama de momento flector. ¿Ok? Es bastante sencillo. Ahora para la columna BC hacemos el mismo procedimiento. Vamos a ver, en el grado de libertad 1 tenemos 6.245 negativo. Quiere decir que va en sentido contrario a ese grado de libertad. Vamos a colocar 6.245. En el grado de libertad 2 tenemos positivo, por tanto va en el mismo sentido de ese grado de libertad. ¿Cuánto es? 6.487. Grado de libertad número 3, la fuerza 6.245, positivo, en el mismo sentido de ese grado de libertad, 6.245. Y luego el momento en el grado de libertad número 4, 9.7
75 positivo va en el mismo sentido de ese grado de libertad. Y con eso ya tenemos nosotros las fuerzas que actúan en ese elemento. Nuevamente es cuestión de realizar un corte y calcular los diagramas de momento flector y fuerza cortante. Bien, realizamos el corte y vamos a colocar las fuerzas que se originan en el corte. Cortante y momento. Momento M, cortante B. Y nuevamente es cuestión de hacer equilibrio para calcular las ecuaciones de cortante y de momento. Para la cortante simplemente pues tendríamos que esto sería igual a 6.245, nada más. Y el momento, esto va a ser igual a 6.245x y luego menos 6.487. Y nuevamente así calculamos nuestros diagramas de fuerza cortante y luego el diagrama de momento flector. Entonces esta es la forma, es el procedimiento para calcular los famosos diagramas de momento flector y fuerza cortante. Lo he explicado paso a paso para que se entienda bastante bien, pero es muy importante que ustedes vean antes el video anterior sobre esta hoja de cálculo y luego esta parte manual para los diagramas. Así que recuerden dejar sus comentarios, yo siempre los leo y nos veo en la siguiente presentación. Chao.